Bienvenidos a otralectura.com. Seguimos con el análisis de Oriente Medio. La semana pasada hablábamos de Italia, muy interesante, y su proyección en el norte de África, en Libia, y también cómo mutaba dentro del país. Pero hoy nos vamos, porque la actualidad lo manda, a Siria, en un programa bastante interesante en el cual vamos a analizar la realidad de la operación que está llevando a cabo Turquía en el norte del país árabe, y cómo está afectando a la seguridad de la región, no solamente de los civiles, sino también a las tensiones que se están llevando a cabo dentro del marco internacional con su gran aliado, que son los Estados Unidos, que son aliados de la OTAN, no lo olvidemos, y que también está afectando a uno de los grandes protagonistas de este conflicto, que ya va para casi 10 años, que son los kurdos, y cómo estas milicias kurdas nacionalistas que generan terror y despiertan las peores pesadillas del gobierno turco, pues han provocado que el conflicto continúe cronificándose en la región, en el norte de Siria, aunque también en el norte de Irak, pero en menor medida, y sobre todo también una revitalización del Estado Islámico con la fuga de más de, hasta ahora que se sepa, a día de hoy, unos 70.000 prisioneros de este grupo terrorista, que amenaza de nuevo la seguridad de las operaciones sirias en las regiones del norte, y obviamente también supone un grave reto a la hora de intentar terminar con la guerra antes del 2021, que era uno de los objetivos que se habían marcado la esfera, el alto mando militar sirio, con apoyo ruso y apoyos tanto de Irak como de Irán, y también de Hezbollah. Para empezar a hablar de este tema tenemos, como siempre, a Daniel Martín Menjón, que lo conoceréis porque es compañero, y obviamente hace una impresionante labor aquí en este programa, que sin él no sería posible. Saluda, por favor, a la gente que está escuchando. Pues un saludo muy afectuoso a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Empezamos hablando sobre Turquía, que es un estado realmente muy interesante, que ha pasado por una grandísima mutación en menos de 100 años. Es un estado de reciente creación, entre comillas, ¿no? Puesto que es el heredero directo de la caída del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, el fin del califato. Es el último califato sunita que se produce en el mundo islámico. De hecho, desde 1924, que queda abolida la figura del califa, que residía la figura del sultán turco, pues el mundo islámico se queda sin califa, se queda sin máximo líder religioso, y entonces es Mustafa Kemal Atatürk quien inicia, a través de su grupo, los jóvenes turcos, una transformación del país, ¿no? O sea, acaban con el Imperio Otomano, acaba con ese islamismo califal y esa corte pomposa osmanlí, y comienza la creación de un Estado laico, un Estado que le da el voto a las mujeres, una modernización total que implica, por ejemplo, el fin del alfabeto árabe para el idioma turco, sino que se revitaliza a través de la modificación del alfabeto latino. De ahí que, por ejemplo, el turco se pueda leer sin muchos problemas, ¿no? Por parte de occidentales, ¿no? Porque se utiliza un alfabeto latino modificado. También le dio a los turcos apellidos. Antiguamente los turcos no tenían apellidos, y de hecho él se llamaba Mustafa Kemal y se puso el apellido Atatürk, que significa padre de los turcos, que es muy interesante, ¿no? A partir de Atatürk sienta las bases de un Estado laico, un Estado nacionalista, tendente al panturquismo, dentro de los límites de su contexto histórico, un contexto histórico en el cual, por ejemplo, no pueden desarrollarse de una manera muy importante, ¿no? Ya que la zona de influencia otomana en aquel momento se encuentran encorsetados dentro del mundo soviético, laico, que es abiertamente antiislamista, que es abiertamente
antinacionalista también, más allá de la creación de un modelo nacional soviético, pero sí obviando las pequeñas nacionalidades, ¿no? De ahí que, por ejemplo, Turquía durante todo el periodo, hasta la caída de la Unión Soviética, no pueda expandirse a las regiones tradicionalmente túrquicas del centro de Asia, a Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, que son las zonas de nacimiento del mundo túrquico, ni siquiera tampoco a Azerbaiyán, pero tampoco a las regiones no turcas, pero que sí tienen un buen recuerdo de la presencia turca, como puede ser, por ejemplo, los albaneses musulmanes o los bosniacos. De tal manera que durante todo ese periodo, la única defensa turca o del panturquismo que se realiza por parte de la República de Turquía se debe a la operación Atila, en la cual se invade la región del norte de Chipre en defensa de las comunidades turcas dentro de la guerra que se da en la isla entre las comunidades griegas cristianas ortodoxas dirigidas por el obispo Macario, por un lado, que en ciertos sectores querían que se diera la enosis, es decir, la unión con Grecia, y las minorías turcas del norte que llamaron a sus hermanos mayores, entonces Turquía penetró en la región. Al mismo tiempo también estaban encorsetados con la rivalidad árabe, debido a que las regiones árabes que se encontraban bajo el dominio del Imperio Otomano no tenían buen recuerdo de la presencia turca, ¿no? Y por lo tanto también debido al movimiento panarabista, la evolución del panarabismo hacia un panislamismo que veía en Turquía un elemento primero no árabe, porque obviamente los turcos no son árabes, pero también cuando del panarabismo pasamos al panislamismo, también se ve en Turquía una región ajena, puesto que son laicos, son sociales, son nacionalistas y tal, ¿no? Entonces, hasta la caída de la Unión Soviética, nos encontramos con esa situación y cómo cambia con la presencia de Erdogan, que es un sujeto que su partido es una revisión turca de los hermanos musulmanes, moderada, que al principio defendía la unión del Estado y de la religión, lo cual provoca que sea condenado en los años 70, pero que luego decide que debe haber separación entre la religión y el Estado, aunque de forma coordinada. De ahí, por ejemplo, las buenas relaciones entre Turquía y Qatar ahora mismo, puesto que tienen una visión islámica similar en lo que es el área del Oriente Medio, y la rivalidad con Arabia Saudí, ¿no? Aparte de toda la problemática kurda que iremos desarrollando. Así que lanzo la primera pregunta a mi contertulio, a Daniel, después de esta introducción larga, pero para situar a los oyentes, ¿no? Y que luego iremos desarrollando durante todo este programa. Me gustaría preguntarte cuál es la visión a día de hoy de Turquía dentro de lo que es la región de influencia y si estamos realmente hablando ahora mismo de un neo-otomanismo sultanista erdoganiano. La pregunta es muy buena y me vas a permitir que antes de contestarla mencionemos una cosa a nuestros queridos oyentes. Y ya que vamos a hablar de Siria y vamos a hablar de Turquía, vamos a hablar de diferentes actores, tiene que ver con un proyecto que vamos a desarrollar tú y yo, Collo, efectivamente. Que va a haber la forma de un libro. Y como diría nuestra idolatrada Mayra Gómez Kemp, hasta que podemos leer, ¿no? Efectivamente, es un proyecto que nos ilusiona bastante a los dos y que va poquito a poco, va empezando a tomar forma. Eso es. Dicho lo cual, vamos al turrón, ¿no? Que para eso estamos. Bien, estamos ante un modelo muy interesante. De hecho, podríamos decir que Erdogan aspira de alguna manera, como tú muy bien decías, a la construcción de un modelo imperial civilizatorio. ¿En qué sentido? En el sentido de que Rusia persigue uno ortodoxo, aunque quizás ya no tan estricto sensu, en el mismo sentido en que Irán concibe su espacio pérsico, ¿de acuerdo? Y cuando decimos pérsico, alguna vez ya lo hemos hablado aquí, no es un espacio que se circunscriba al Irán actual, eso es un error. Pensar Irán es lo que es, no, Irán es mucho más grande.
la gran Irán, el mundo pérsico y también el mundo iranio, por así decirlo, y también al eso mismo es. tiempo chiita también, dentro como columna vertebral de ese modelo. Sí, sí, es muy interesante. Y además, Es muy interesante y me gusta mucho el camino que estás tomando dentro de tu exposición. eso es. Y entonces también esto provoca unas sinergias en las que, por ejemplo, siguiendo con Persia e Irán, enseguida vamos a ir a Turquía, no se preocupen, pero siguiendo con Persia e Irán, eso provoca unas sinergias históricas que les lleva a entenderse muy bien con el norte de India, lo que hoy precisamente es Pakistán y algunas zonas de India, Kashmir, ¿no? Dentro de que Kashmir está partida en dos, como ustedes saben muy bien. Bien, dicho lo cual, proseguimos y entramos en el tema de Turquía. El modelo que tiene en mente Erdogan es un modelo histórico, es un modelo que se vive en el apartado histórico que se circunscribe en el marco 1916 en adelante. Y quédense con este dato porque 1916 es un año muy importante, no solo para el espacio del Imperio Otomano, sino para el mundo árabe, porque estamos hablando de la gran rebelión árabe y estamos hablando, por ejemplo, del gran Chi Lawrence, del gran Lawrence de Arabia, ¿no? Pero ese año es el año en el que el Imperio Otomano pierde el mundo árabe, empieza a perderlo, eh, definitivamente. Y es un momento histórico en el que en Turquía eh, antes lo ha mencionado con muchísimo acierto, los jóvenes turcos, el gobierno de los jóvenes turcos. Ese gobierno de los jóvenes turcos mantenía ciertos objetivos políticos y militares que deseaban conseguir por su participación en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Entre ellos se contaban la independencia económica de las potencias predominantes, la recuperación de territorios antiguamente otomanos, caso de Egipto, pero también pensaban en Creta, Macedonia, Tracia, partes del Cáucaso. Hay un personaje que es fundamental que se llamaba Ismail Enver, también Efectivamente. también se conocía como Enver Pasha o Enver Bey, en turco Hürriyet Kalamani, o sea, el héroe de la libertad. Y ojo, fíjense en la expresión el héroe de la libertad. Eh, el caso por hacer una muy breve recensión de esta persona, porque es que luego verán cómo lo enlazamos. Enver nació en una familia rica que le pudo costear estudios en Alemania. Cuando regresó se alistó en el ejército otomano, alcanzó el grado de Pacha a los 32 años, un carrerón. Seguramente el proceso de unificación de Alemania, pero también el de Italia, inspiraron a Enver Pacha una fuerte idea de panturquismo, como muy bien decía Koldo, con la idea de unificar a todos los pueblos turcos o túrquicos, mejor dicho, en un único estado, ya fuese bajo la dinastía Osmanlí o bien, y esto es lo novedoso, una suerte de federación política. Eh, posiblemente sea seguramente un adverbio demasiado optimista, más bien digamos que con toda certeza, las actuales maniobras de Turquía van camino de construir un espacio túrquico, imperial túrquico, entendido en el sentido túrquico e imperial túrquico. Túrquico en el sentido de decir, vamos a ver, nosotros tenemos una comunidad turca, o túrquica, mejor dicho, que es muy poderosa, que es en cuanto a dónde está sentada, sobre qué está sentada, y estamos hablando de rutas comerciales, estamos hablando de gasoductos, oleoductos, estamos hablando también de minerales estratégicos y estamos hablando de rutas que son absolutamente claves. Atención. Efectivamente. Y de hecho también hay un tema muy interesante y es la creación en el año 1993 de la Organización Internacional de la Cultura Túrquica, Eso es, que le eso es, otorga precisamente por la vía del panturquismo a Turquía un grandísimo ascendente en el centro de Asia. Y de eso hecho, no en balde, Erdogan ha lanzado una campaña de creación de infraestructuras en el occidente de Mongolia, que es donde eso se es, encuentra precisamente la creación de una carretera, por parte financiada por Turquía, en la región del Valle del Orgón, eso es. que es la región de origen de los pueblos túrquicos.
es muy, muy, muy interesante, siendo Mongolia un país no islámico, un país Eso es, descendido entre el lamaísmo por un lado y el tengrismo por otro, ¿no? eso es. Pero es muy, muy, muy interesante cómo se mueve Erdogan en ese espacio túrquico con el espacio otomano, que no es stricto sensu el Eso es. espacio túrquico, y al mismo tiempo el panislamismo moderno, ¿no? Y luego también todo el proceso de propaganda a través de las series de televisión turcas, que son muy interesantes, y cómo tú lo estás enlazando con ese modelo, ¿no? Con el modelo, y hablando de Enver Pasha, que es un sujeto que es relativamente conocido en ciertos círculos, no en todos, ¿no? Pero es muy interesante. Es que, siguiendo con lo que dice Coldo, ustedes fíjense, la gran familia túrquica cuenta con más o menos entre unos 150 o 200 millones de personas. Eso no se puede precisar, pero estaría más cerca de los 200 millones que de los 150. Uh-huh. Y se hallan en todo lo que es el Oriente Próximo, además de la propia Turquía, como es natural. El espacio que ocupó el Imperio Otomano, todavía hay comunidades que hablan turco en el norte de África, por ejemplo, ojo. Y Y en los además, Balcanes. y en los Balcanes, sí señor. Y además, como muy bien decía Coldo, Asia Central, Rusia, sur del Cáucaso, noroeste de Irán. Hay 6 países que son túrquicos independientes, que es, como ha dicho muy bien Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, la propia Turquía y Uzbekistán. Desde luego, la República Turca del Norte de Chipre, que solo reconoce Turquía, y Najicheván, que es una región autónoma de Azerbaiyán. Y Uh-huh. luego los pueblos túrquicos eh, piensan que no solo, y por eso la propaganda que ha manejado en ese fin imperial neotomanista, que ha manejado Erdogan, de decir, Turquía es un país que ampara a las comunidades religiosas. eh, Efectivamente. Eso enlaza con la tradición otomana, pero es que también, fíjense en una cosa muy importante. Entre los pueblos túrquicos hay comunidades sunitas. Caso de Uh-huh. Turquía, Uzbekistán, Kazajistán, los uigures de Xinjiang en China, Turkmenistán, Kirguistán, los tártaros de Crimea, ojo, los tártaros de Crimea, Uh-huh. que son túrquicos y son También sunitas. los tártaros de Lipka, que son Eso es, turcos, que se encuentran en Lituania y en Polonia. De hecho, eso hay es, un actor muy, muy famoso que era tártaro de Lipka, o sea, tártaro de Lituania, que es Charles Bronson. sí señor. Que ahí lo dejo, que si os fijáis la cara de Charles Bronson, no es una cara normal francesa, porque tenía nacionalidad francesa. Es tártaro, vamos, es turco por los 4 costados. Sí, sí, es un buena sangre, sí, sí. Sí, sí, sí. Luego tienen los carapalpacos de Uzbekistán, los basquires, los cumucos, los caracháis, los balcarios, los tártaros de todos estos de Buriatos, Rusia. Como chiitas están los azeríes, turcos los- azeríes. así es, y exactamente. Y luego tienen comunidades cristianas ortodoxas, caso de los chuvasios y los yakutos de Rusia y los gagauzos de Moldavia. Tienen incluso budistas tibetanos, caso de los tubanos, y tienen o campos de soledad, muchos collados, tienen grupos judíos, como los túrquicos caraitíes y quinchacos también Efectivamente, los famosos judíos caraitas, los Binay Mikra. exactamente. Entonces, todo esto va enlazando con ese aspecto. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado algunas veces, religión, De hecho, historia. incluso hay una iglesia cristiana ortodoxa turca que Sí, tiene señor. su propio patriarca, Sí, turca, o señor. sea, étnicamente turca, Sí, 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 sí. que fue amparada por Ataturk, Sí, sí. precisamente. Y que, por cierto, ese colectivo ronda más o menos, si no voy errado, a ver, igual ahora mismo fallo, pero creo que son sobre los 900.000 fieles más o menos. Sí, sí, sí. No, cuidado, no está mal, ¿eh? Quiero decir, Sí, sí. no está mal. Entonces, claro, si ustedes se fijan, esto, como muy bien señalaba Coldo, fíjense qué espacios nos está dando. Nos está dando, aparte de lo que es el espacio de Asia Central, estamos entrando en zona donde entra la cultura irania, digamos que se pisa, se solapa, se pisan mutuamente, ¿no? Se entrelaza con los pueblos túrquicos, que sería el caso de Azerbaiyán, los Kazgai. Eh, Efectivamente. tenemos que entramos directamente en zona de influencia o territorial rusa, que hoy día pertenece a Rusia, pero que ahí sería un Turquistán, cuidado.
Sí. Tenemos también en la propia China que tenemos otro Turquistán, La zona del Turquestán Oriental, efectivamente, exactamente, es el Xinjiang, que ha generado bastante problema territorial en China. exactamente. Y entonces, si ustedes van sumando todo ese mapa y lo sitúan en un mapa político y en un mapa de yacimientos de diferentes Y de elementos rutas comerciales. y de rutas comerciales, verán dos cosas. Una, el referente que ya hemos dicho cuando empieza, que es Enver Pasha y los jóvenes turcos. Por cierto, Enver Pasha acabó sirviendo en el Ejército Rojo Revolucionario Uh-huh. y acabó yendo a los dominios del Imperio Ruso donde, para levantar a las comunidades túrquicas Uh-huh. y las levantó precisamente en contra del Ejército Rojo y en contra del Ejército de los Blancos, en contra de los rojos, en contra de los blancos, a favor del proyecto, de su proyecto nacional pantúrquico. Y esto que le digo, lo digo con toda malicia y con toda idea. Luego le explicaremos por qué, ¿no? De hecho, Eh, también en Berpasá estuvo implicado en la masacre armenia, en el sí, genocidio señor. armenio, en Sí, esa sí. limpieza étnica que Turquía todavía a día de hoy no reconoce No, como real. no, es cierto. Que Eh, ojo, que no se puede tampoco simplificar. El genocidio no fue solamente contra los armenios, sino también contra de los asirios y en contra de los griegos del Ponto. O sea, que fue un genocidio completo. cierto. Y luego también tiene que ver con la forma en que estaban retirando la población de esos lugares. A ver, es cierto, la población de esos lugares y quizá la manera de retirarla contribuyó a la muerte tan masiva, ¿eh? Mm. Pero bueno, digamos, por dar todas las versiones, los turcos afirman bueno, que quizá no era tanta la intención como las circunstancias. Sí, es cierto, las marchas de armenios hasta el desierto sirio. Sí. Luego también se da en los años 20 los intercambios de población entre Mm, Turquía y Grecia, de que eso es, los grecoturcos van a Grecia y los turcogriegos van a Turquía para establecer así estados homogéneos, sí, porque Ataturk temía precisamente lo que después acabará dándose y que desembocará en esta operación militar en el norte de Siria. Ataturk temía que Turquía fuera un estado escindido. O sea, a él no le importaba tener un turco cristiano, un turco judío, lo que quería que fueran turcos. No quería eso es. elementos foráneos, no quería griegos en Turquía que pudiera generarle problemas a un proyecto túrquico o que no aceptara directivas túrquicas. De ahí, por ejemplo, que él establece cuando le hablan de la problemática kurda, y por ahí vamos a empezar a entrar también en terreno espinoso. Ujú, Ataturk declara que los kurdos son turcos de las montañas mm, y se queda tan pancho, porque entiende que es una población que en primer lugar es demasiado grande para desplazarla, no son pequeñas comunidades, sino que estamos hablando de varios millones de personas, y y sobrevuela Francia por ahí. claro, y sobrevuela Francia por ahí. De hecho, y es muy interesante también, militarmente hablando, Turquía no es un país No, no, ojo, acostumbrado a perder, no. porque el baño que le dan en la batalla de Çanakkale, la batalla de Gallipoli, la batalla de Gallipoli en Turquía es conocida como la batalla de Çanakkale. Eh, Ojo que los franceses y los ingleses no pueden entrar. No, no. Y la batalla de Mosul acaba con la rendición de las tropas británicas por parte creo que recuerda que era el quinto ejército turco el que vence a los británicos en Mosul. Es decir, estamos hablando de un ejército de un ejército de escuela alemana, porque Eso siempre es. entre alemanes y turcos ha habido siempre un bastante buen entendimiento. Entonces, claro, sobrevuela por ahí Francia, Inglaterra, y claro, Turquía no puede, la incipiente República Turca no puede permitirse tener a los kurdos en contra y por lo tanto les declara como turcos de las montañas, les permite estar allí, pero el proyecto de Ataturk es, siendo los kurdos una población irania, aunque mayoritariamente islámica sunita, aunque también hay comunidades bastante grandes, un tercio son yazidíes, que es una religión preislámica bastante antigua. El plan de Ataturk no es islamizarlos, sino turquizarlos. Lo que pasa es Eso. que falla. No consigue hacerles pasar por el aro,
kurdos no se turquizan y comienzan a ver la presencia turca en las regiones kurdas, como las regiones kurdas de Turquía, como una amenaza. Entonces, de ahí, claro, llegan a las organizaciones revolucionarias en los años 60, en los años 70, aparece Mustafa Öcalan, que crea esa organización marxista llamada PKK, Partido de los Trabajadores del Kurdistán, socialista, laico, pero también ultranacionalista kurdo, y comienza toda esta problemática. Curiosamente, Siria, la Siria de Hafez al-Assad apoya a Öcalan. De hecho, Öcalan durante bastantes años está en Siria, hasta que al final es expulsado de Siria a Kenia, y en Kenia ya es detenido por los servicios secretos turcos. Claro, cuando comienza ese renacer kurdo con la guerra entre Irak e Irán, que empiezan los kurdos también, porque claro, los kurdos lo que buscan es su proyecto, a ellos les da igual tener un aliado más o menos fiel. Un día estaban con Saddam Hussein, otros días intentaban ir con Khomeini, buscando ellos su espacio dentro de las regiones del norte de Irak, ¿no? Y eso a Turquía nunca le ha gustado. Turquía nunca ha querido tener, después de su experiencia con el terrorismo kurdo, que ha sido bastante duro, ha sido bastante sangriento, no solamente con terrorismo, sino también con guerra de guerrillas, con incursiones militares en las regiones del oriente de Turquía, una zona montañosa, una zona militarmente complicada, también con el apoyo armenio a los kurdos, el apoyo sirio, también los griegos apoyaron bastante a los kurdos. Pues todo eso unido a la inestabilidad, unido a los 6 golpes de Estado, que bueno, el último fue en el año 2006, ¿no? Pero desde los años 20 hasta los años 80 nos encontramos con 5 golpes de Estado, el último en el año 2016. Es decir, todo eso aunado ven en los kurdos un factor de inestabilidad, y los turcos deciden que no solamente no van a permitir actividades kurdas subversivas dentro de Turquía, sino tampoco fuera de Turquía, y menos aún en sus fronteras. De ahí su gran rechazo hacia los turcos, por ejemplo, hacia las fuerzas peshmerga y hacia las fuerzas del YPG, que todas estas fuerzas están consideradas proscritas en Turquía, son considerados grupos terroristas, aunque en otros lugares del mundo se han considerado como fuerzas, como pueblo en armas, ¿no? O sea, como fuerzas irregulares, pero de legítima defensa. Y de ahí la apuesta de Turquía en el norte de Siria, en el norte de Irak, por el yihadismo. Entendiendo que para Turquía es mucho más cómodo tener al Estado Islámico o a las FSA en su frontera que una zona controlada por los kurdos. Eso es. Sí, es así. Y todo esto viene, por un lado, es que de alguna manera, por decirlo, por sintetizarlo, el Imperio Otomano pega un salto de aproximadamente 5 siglos en pocos años, en muy pocos años. ¿En qué aspecto? ¿Ustedes piensan que el Imperio Otomano es un imperio, dentro de lo que entendemos un imperio? Es decir, multiétnico, multilingüístico, multicultural. Pero multicultural de verdad, o sea, no nada de las tonterías, no, multicultural, quiero decir. Un imperio, lo que se entiende por un imperio. Eso era el Imperio Otomano. Y eso es Imperio Otomano hasta que de golpe entramos en una modernización a marchas forzosas. Perdido los dominios árabes, ¿qué es lo que decide muy bien decidido Ataturk? Decir, bueno, pues no me queda más remedio que centrarme en el espacio de homogeneización. Es decir, ¿por qué todos los reinos cristianos expulsan a los judíos? Porque los judíos no se homogeneizan. ¿De acuerdo? Luego, con fruto de las cuestiones de las guerras de religión y de las matanzas que nos hacemos en Europa, de las cuales en España queda un poco de perfil, pero precisamente por eso, porque nos hemos quitado a los judíos por un lado y a los musulmanes por otro, la expulsión judaica y la expulsión de los moriscos. España ha quedado homogenizada encima como el Estado católico. De hecho, hay brotes protestantes en Sevilla que son cortados rápidamente. Sí, Sevilla, Valladolid, Burgos, curiosamente las ciudades
con una protoindustria y con unos contactos más las zonas como las provincias Bajas Unidas, etcétera. Bueno, pero para entendernos todo ese proceso histórico, Turquía lo tiene que hacer en muy poco tiempo. Porque por la sencilla razón de que la verde ha menester, ¿no? Es decir, te ves en esa circunstancia, si no esto salta por los aires, los franceses y los ingleses, los británicos, los tenemos al lado, los italianos sobrevuelan, pero se están retirando y ya veremos a ver. Y claro, los rusos querían una cosa, pero fruto de la revolución de octubre, los bolcheviques denuncian, hacen público el pacto secreto de Sykes-Picot, pero claro, a ver, la extensión de la revolución podría permitir que lo que antes han sido tan buenos como para decirnos a todos, ojo que hay este pacto entre italianos, los zaristas y británicos y franceses, ¿vale? Eso es así, pero por extender la revolución a, a y más si un Estado, su imperio, en su transformación en Estado-nación, con vocación a absorber, cuidado, a absorber un espacio túrquico precisamente por la disolución de otro imperio como es el imperio ruso, que también es un imperio multicultural, multilingüístico y multiétnico. Estamos en esa situación, fíjense. Lo que pasa es que el cálculo turco falla ahí porque, claro, el imperio soviético, perdón, el imperio ruso no se digrega en un estado ruso, en una Rus, sino que es sustituido por un imperio soviético que es todavía más, que es opresivo realmente hacia esas minorías, ¿no? Hacia lo que es la identidad cultural. Y de ahí que, como comentaba al principio, que el panturquismo se vea encorsetado por la presencia soviética en el Cáucaso, en Asia Central, y por la presencia de los regímenes comunistas en Albania, de Enver Hoxha, y en Yugoslavia con Tito, ¿no? O sea, que no permite la única proyección es en Chipre y cuidado, sí, sí. Y de hecho ahí contribuyó bastante los intereses de los anglosajones de que los griegos no cristalizaran la mega idea, la gran idea. Si no, lo hubiéramos cagado en ese aspecto también. Y fíjense, fíjense en una cosa muy interesante, y es en los años 90, una vez, ustedes presten atención a lo siguiente, que es muy interesante. Siempre que Oriente Medio se remodela, es que tenemos en alza un corrimiento geopolítico muy importante y formaciones imperiales o neoimperiales en marcha. Y esto es así. No, es así. De hecho, porque claro, se habla del Tratado de Sykes-Picot, pero es que también el Tratado de Sèvres, y no con el Tratado de Lausana. O sea, se van solapando una serie de tratados en las tensiones de potencias imperiales como Francia e Inglaterra, que en la Primera Guerra Mundial sigue siendo potente, junto con dos estados que empiezan a proyectarse ya de forma abierta a nivel internacional, como es la Unión Soviética por un lado y como es Estados Unidos por otro, ¿no? Y cómo se van solapando todas esas que generan conflictos armenios, por ejemplo, por el monte Ararat, por ejemplo, ¿no? Un monte muy importante para los armenios, también la cuestión de Nagorno-Karabaj, también todas las tensiones que hay, por ejemplo, y el caso israelí es claramente una cuestión Sykes-Picot, Lausana y Sèvres, o sea... Sí. Con el apéndice concreto, Declaración Balfour, pero sí, es que es efectivamente. Sí. O la creación, por ejemplo, de Líbano como un estado cristiano en aquel momento, aunque desde entonces no se han hecho censos de población para evitar que el equilibrio de poder se mueva, pero también la creación de un estado alawita sirio en la región de lo que ahora es la zona de Tartus y Latakia. Se crea un estado durante días de 1926 a 1936, un estado netamente alawita, junto con lo que es el mandato francés de Siria, que queda después de 10 años integrado a Siria, y ya es cuando tenemos el mapa sirio que tenemos hoy en día, ¿no? Es decir, esa remodelación de establecer estados étnicos, porque claro, ahí no solamente el estado sirio alawita, sino que había un estado druso, había un pequeño estado druso en la zona del sur de Siria, había un estado sunita, un estado chiita. Sí, los franceses empezaron a dividir Siria en trocitos, y luego se dieron cuenta que la cosa se le iba de las manos
efectivamente. y podían provocar un conflicto dentro de su espacio colonial del copón. Y entonces dijeron, vamos a dejarlo en Líbano y Siria. Y Siria, Por- por- efectivamente. y precisamente en esos movimientos cuando Hayyip acaba cayendo del lado turco, cuando formaba parte del Entonces, mandato francés de Siria-Líbano. Sí, sí, es muy interesante eso. Y es que además, efectivamente. pero que no viene de ahí, os quiero decirte. Por ejemplo, vamos a ver, eh, De César, hecho, de hecho, de hecho, y es muy interesante, si Israel se construye como un Estado de proyección británico-estadounidense en Oriente Medio, el Líbano se hace como un Estado de proyección francés eso es, en, en, en la costa. eh, sí, sí, en la región de Oriente Medio. De hecho, yo que estaba en el Líbano, que conozco el país, las clases altas libanesas se niegan a hablar en árabe y te hablan en Ah, francés. francés. Sí, Es sí, muy sí. interesante, ¿sabes? Sí. Y también el intento de penetración, porque claro, que creo recordar que era el Tratado de Lausana, si no, no, era el Tratado de Sèvres, en el que se establece el mandato ruso en la zona del Cáucaso, pero también se establece un mandato estadounidense en Armenia. Sí. Lo que pasa es que eso al final no termina de concretarse, pero es muy interesante cómo No, se no empieza. porque la lucha se centra en los Balcanes. Se dan cuenta de que los Balcanes puede caer dentro de ahí la revolución puede extenderse de golpe. Y entonces se centran en los Balcanes y en Rusia. Y por tanto se olvidan de Armenia. Sí, sí. Porque ahí empieza la guerra entre los rojos y los blancos, o sea, y Efectivamente, luego también Japón empieza a proyectar demasiado poder en el Pacífico. en el Pacífico, la zona de la Manchuria, Rusia, en la península de Kamchatka y demás. Y entonces, eso a los norteamericanos y a los británicos les pone bastante de los nervios. Todo el conjunto. Entonces, precisamente, incluidos los norteamericanos, ¿eh? Entonces, también los norteamericanos, precisamente ahí hacen lo mismo que ha hecho la Trump. Es decir, hasta luego, Lucas, la estampa, la, mm, Bien polvorosa. eso es, gracias. Justamente, es lo mismo, pero en otro escenario y de otra manera, pero es lo mismo, es exactamente igual. Es decir, esto del cosmopolitismo neocantiano está muy bien, pero cuidado que con el mundo tan revuelto significa que empezamos a meter demasiados huevos en demasiados sitios y no podemos atender todo. Y tal y como está el país ahora mismo, y sobre todo nuestra vocación de qué, de dominar. Porque amigos míos, el repliegue que hace Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial es para poder afrontar y arrostrar la Segunda e imponerse. De la misma manera, lo que está haciendo ahora Estados Unidos es exactamente lo mismo, que que nadie se lleve engaño en este sentido. Y luego también está haciendo lo mismo, pero con regalitos, es decir, ahí os van 70.000 yihadistas para Irak y para la propia Siria, y eso es un regalito para Irán, para que ahora Efectivamente. disfrutéis el doble, que vais a tener mucho, mucho material que cortar. Efectivamente, que la guerra no se va a terminar en el 2021, sino que podemos estirarla hasta el año 2030 si queremos. Eso Bueno, es cronificarla como hicieron en Afganistán. Es, es justamente eso. Fíjate, antes, por dos ideas muy rápidas, es que esto de los espacios imperiales es así ya desde la época en la que Pompeyo el Grande redefine, es exactamente la misma zona dentro de los equilibrios de poder con el poder persa, ¿no? Pero es que César, tres cuartos de lo mismo, y se apoyan los judíos, porque los judíos no son tan, entre comillas, puros como nos los pintan. Es decir, cuando digo eso me refiero a que los judíos están muy bien conectados en su espacio. Ese espacio es un espacio de círculos de poder. Y los círculos de poder que hay aquí se interrelacionan entre ellos de una manera que esto de los estados allí, sinceramente, es más una excusa que otra cosa. Porque sí. ellos están ellos piensan siempre en términos de imperio. Eh, y O, en, y en- o de imperio o tribal. Es muy eso es. curioso. O Sí, sea, sí, sí, sí. salta la nación. O sea, o son de mi tribu, o soy de mi tribu Eso es. turcomana y no me saques de ahí, o busco un modelo imperial túrquico para todo Oriente Medio. Es muy Eso es. interesante. Eso es. Sí, 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 es que además es así, o sea, quiero decir, porque están acostumbrados a eso. Y entonces tu modelo tribal puede ser muy, muy avanzado, puede ser muy sofisticado, puede ser judío, por ejemplo, o puede ser como quiera ser, ¿de acuerdo?
Entonces yo te identifico como foco de poder, vale, pues pacto contigo, pacto con el que controla más o menos Arabia Saudí, los que controlan más o menos Arabia Saudí, la península arábiga, y pacto con este, y pacto con aquel, y entonces empezamos un juego en el que ahora nos interesa apoyarnos en los chinos porque no sé qué, ahora nos conviene apoyarnos en los franceses porque no sé cómo, ahora nos conviene apoyarnos en los norteamericanos porque tal, ahora los rusos nos pueden dar algo, venga, ahora... ¿Pero por qué? Porque no han identificado todavía un imperio vencedor. En el momento en que identifiquen un imperio vencedor, se apuntan. Efectivamente. De hecho, la Todos. pugna, sí, sí, todos. De hecho, yo siempre comentaba que la presencia de grupos terroristas, ¿no? Y de grupos o de estados fantasma, ¿no? Como pudiese ser el Estado Islámico en Oriente Medio, no tienen cabida. Porque es que hay demasiados poderes imperiales. Si hay un Eso es. poder imperial irano-chiita, que es Irán, que ya tiene casi toda la región de Oriente Medio prácticamente bastante bien conectada, como va a ser la región de Irak, Siria, Líbano, pero también en Yemen, tienen un pie allí. Hay un modelo eh, sunita, hermanos musulmanes moderados que se lleva bien y pueden compartir espacio con ese poder imperial irano-chiita, puesto que no se proyectan ni sobre los iraníes de la región, ni sobre los chiitas de la región, sino que su proyección es en los sunitas y obviamente tanto Qatar como Turquía prefieren una comunidad chiita controlada y atada en corto por los iraníes chiitas y los iraníes prefieren una población sunita árabe controlada en corto, o sea, atada en corto por Qatar y por Turquía. Por eso ese tándem que pone de los nervios a esos otros dos imperios, que es el imperio wahabista sunita radical, que es Arabia, el tándem Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, que apoyan sin ningún tipo de ambajes el yihadismo más execrable, y por otro lado el Estado israelí también, que pretende expandirse dentro de un Estado dentro de una región, de un área que le es abiertamente hostil, ¿no? Mediante la expansión imperial israelí sería precisamente debilitando a esos otros estados para no tener un competidor potente en sus fronteras, ¿no? Y luego está Jordania, que es un estado que está ahí de perfil, mírame, no me toques, yo no me meto en nada. O sea, Jordania. ser el rey de Jordania tiene que ser bastante... No, no, es una palabra caliente. Jordania es un corredor y lo sigue siendo, quiero decir, Sí, sí, en el sentido de que, y con perdón, ¿no? Bueno, mejor no digo lo que estaba pensando, pero voy a decir que es un corredor y que ahí acaba pues todo lo que en la región en un momento dado es un problema y con miras a decir, mientras lo colocamos en otro sitio, pues mientras lo colocamos en otro sitio, acaban en Jordania, en el sentido de que los palestinos que están en Jordania, porque había verdaderamente un Estado palestino, y se llama Jordania. Y hay un estado sirio 2.0 no está en Turquía, por esfuerzo está también en Jordania. Entonces, ambos colectivos para Jordania, evidentemente es una palabra caliente, vamos, que ni te cuento. Pero la idea es, tenemos que acabar pronto la guerra de Siria y es lo que está pasando. O sea, yo lo sé y es muy duro, lo que voy a decir, pero después de 8 años y después de todas las barbaridades que les han pasado, esto va camino en fin, de solucionarse de una manera muy, muy violenta, pero quizás de solucionarse, ¿vale? Eh, y de hecho, si ustedes se fijan, en verdad, todo el mundo aquí protesta, pero de boquilla. Y la OTAN protesta, pero en verdad no está haciendo nada. no, no, Y, para nada. De hecho, y bueno, ya has visto lo que ha dicho von Solán, ¿no? sí. Eh, ¿Qué ha sucedido en esta quizás última etapa del conflicto sirio? La victoria de todos aquellos a quienes no queríamos ver triunfar, eso es lo lógico. Entonces empieza a enumerar el régimen de Bashar, Turquía, que en realidad quiere perseguir a los kurdos. Bueno, esto es nota a pie de página, que son nuestros aliados, nota a pie de página. El Kurdistán es el Estado de Israel de los Efectivamente. franceses, ¿vale? Y sigo. Y Vladimir Putin, constructor de la paz y que tiene soldados que vienen, por cierto, al mismo tiempo que los iraníes a proteger y salvar al régimen de Bashar al-Assad. Vale, eso es lo que ha Pero, dicho von Solan, ¿vale? Muy bien. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Esto se acaba, señores. efectivamente.
Claro, porque lo que temen precisamente es, uno, que no se construya un estado kurdo, que al final el Estado kurdo sea reintegrado. Pues claro, es que existe en el derecho internacional público está la figura jurídica de la integridad territorial, es decir, no tiene ningún tipo de legitimidad jurídica, aunque todos sabemos lo que es el derecho internacional al final, el de imposición del más fuerte, pero claro, obviamente, primero, Rusia, con su poder que tiene ahora mismo en Oriente Medio, no va a permitir, ni siquiera Turquía va a permitir la balcanización de Siria, el establecimiento de una república kurda en Siria, porque eso también arrastraría a los kurdos de Irak también a solicitar lo mismo, y los iraquíes tampoco lo van a permitir, ni los iraníes tampoco. Por lo tanto, son conscientes de que el Kurdistán no tiene ningún tipo de salida, porque aunque cuente con el apoyo de los Estados Unidos, aunque cuente con el apoyo de Israel o de Arabia Saudí, porque Arabia Saudí apostaría por el Kurdistán para debilitar a Irán en su corredor chiita, estaríamos hablando de que sería engullido automáticamente por Turquía, por Siria, por Irak y por Irán, y obviamente sin contar también por los rusos, que no quieren ni oír hablar de un Kurdistán, además en las regiones con bastante petróleo y muy ricas, ¿no? Eso es. Pero al mismo tiempo también nos encontramos con la presencia de expernas chechenos, de ese presidente que a mí personalmente, a mí me cae muy bien. Yo creo que sería un tipo, aunque oficialmente no bebe, pero sería un tipo bastante curioso para irte de copas, ¿no? Que es el señor Ramzan Kadyrov, que creo que es un cachondo mental, aunque bastante duro, bastante, claro, es un tipo del Cáucaso. En el Cáucaso no es como Oriente Medio, ahí tonterías las mínimas, ¿no? Se puede ser bastante cachondo y divertido, pero siempre con la pistola de oro engarzada en diamantes y el tigre al lado, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, nos encontramos con que el Kurdistán no tiene ningún tipo de salida en esa región. De hecho, se llegó a pensar de que Turquía lo que estaba haciendo con la operación en el norte de Siria, que era parte de liberar a los yihadistas para tener otra fuerza de choque independiente, aparte de las FSA y aparte de las milicias turcomanas, para acabar con los kurdos, también se habló de que Turquía lo que pretendía era ser atacado por Siria para así invocar el artículo número 5 de protección conjunta de la OTAN. Pero eso qué es lo que podría generar? Podría generar el establecimiento de una misión de paz y, claro, estamos hablando de cascos azules, estamos hablando de la balcanidad, estamos hablando del modelo kosovar en Siria, y eso desde luego los turcos no lo iban a permitir, pero ni en sus peores pesadillas. Por lo tanto, claro, en algunos círculos se llegó a pensar en eso, pero claro, podríamos estar hablando realmente de algo más profundo, y que el hecho de que Erdogan, por ejemplo, haya aceptado que Bashar al-Assad se queda en Damasco y estén uno por un lado, otro por otro, bien supervisados por Irán y por Rusia, barriendo los rescoldos de los kurdos, puede ser. Puede ser. Porque los kurdos hablaban de que ellos habían pactado con al-Assad, porque al menos al-Assad no les iba a exterminar como quería hacer Erdogan, sino que, bueno, aunque al-Assad iba a violar todo lo que había prometido, pero que al menos había un ánimo de reintegrarlos al Estado y no de acabar con ellos, como el caso turco, ¿no? Yo creo, personalmente, que la operación turca, por un lado, ha sido una puñalada estadounidense, porque Estados Unidos le da permiso a Turquía para entrar, y acto seguido lo primero que hace es realizar una cumbre con la Unión Europea para sancionar a Turquía. Eso me huele a mí a cuando Saddam Hussein se reunió con la embajadora estadounidense en Bagdad y le preguntó si podían invadir Kuwait, y dijo, bueno, pues si invadís Kuwait, nosotros apoyaremos a un bando. Y dice Saddam, ya está, si van a apoyar a un bando, me van a apoyar a mí. Y no, apoyaron a los kuwaitíes y se comieron una patata caliente que les provocó un embargo, una intervención militar y una segunda intervención en el 2003. Pero las sanciones, vamos a ser sinceros, las sanciones son de risa. Sí, son de risa, pero son sanciones. Pero sí, pero... Es un aviso. Pero son sí, o sea, sí, pero vamos a vamos a ver, ¿Turquía va a dejar la OTAN? Sería una pregunta. Y yo respondo rotundamente no. No, para nada, no la va a dejar. Rotundamente no.
¿Francia va a abandonar el Kurdistán? Rotundamente sí. Sí, eso. No, es que no hay espacio para Francia en el Kurdistán. Rotundamente sí. Es que el único apoyo que tiene Francia para crear el Kurdistán son las milicias kurdas que están acosadas por el ejército sirio, que están acosadas por el ejército iraquí, que están acosadas por el ejército turco. O sea, no tienen un apoyo real en la región. Y No, Israel, Israel ya queda demasiado lejos no, del Kurdistán. y además No tienen. te digo una cosa, el conjunto de la OTAN, y yo insisto, el conjunto de la OTAN está muy a favor de la invasión turca de Rojava. Porque esto es, vamos a decir las cosas como Sí, son, totalmente. es la invasión turca de Rojava. Y he sido stricto sensu eso, y a partir de ahí nos hemos relajado bastante. ¿Por qué digo eso también? Eh, porque de alguna manera lo que es, en mi opinión, lo que uno tienes que mirar entre líneas, ¿no? Y cuando ves entre líneas, ves lo que dijo Stoltenberg, ¿no? Eh, Turquía está en primera línea en esta región tan volátil. Ningún otro miembro de la NATO, bueno, de la OTAN, ha sufrido más ataques terroristas que Turquía. Ningún otro está tan expuesto a la violencia y a las turbulencias provenientes del Oriente Medio. Esto es pa. Pero aquí viene lo bueno. Turquía tiene preocupaciones legítimas sobre su propia seguridad. Después de decir que deben actuar con moderación, cosa que para asegurarse haya venido alto el fuego, ¿de acuerdo? Para evitar tocar lo que no teníamos que tocar. Y entonces que Turquía está fuertemente comprometida a defender su seguridad y que la NATO, la OTAN, está para eso. Que se ha incrementado la presencia aérea naval en la propia Turquía, que se han invertido más de 5.000 millones de dólares en bases y estructura militar OTAN Efectivamente. en la propia Turquía, ojito. Por ejemplo, Landcom. Que la guerra, por ejemplo, también le ha ofrecido a Turquía el chantaje de los refugiados que le ha generado 3.000 millones de euros de beneficio. Correcto, anuales. Más anuales. O sea, y al mismo tiempo se siente legítimo, claro, y ellos han generado también en la zona del Kurdistán sirio, bueno, la zona del norte de Siria, no me gusta llamarlo Kurdistán, sino la zona del norte de Siria, una serie de corrimientos políticos, ¿no? Es decir, es que, por ejemplo, milicias turcomanas y FSA, que se encuentran bajo la influencia turca, continúen actuando. La presencia, de nuevo, que todavía no se ha hecho pública ni ha aparecido, pero bueno, si se fugan 70.000 yihadistas, yo no creo, del Estado Islámico, no creo que se vayan ahí a tomar café, sino que se irán van a hacer lo que van a hacer. Eso es. Pero claro, en general, corrimiento de tierra de provocar que los kurdos tengan que decidir entramos en guerra con los kurdos que nos van a masacrar, o nos replegamos, nos unimos, que es lo que han hecho. De hecho, el pacto es nosotros, los sirios, os perdonamos, os reintegramos en el territorio, no os va a pasar nada, pero lucháis con nosotros. Y empezáis, claro, precisamente, los sirios, que no son tontos, seguramente, con ese pacto de protección en contra de los kurdos, vayan a hacer una cosa, y decir, bueno, vosotros vosotros vais a pegar contra los islamistas, contra los turcomanos y contra la FSA, y nosotros pues también vamos a hacerlo, pero vosotros primero. Ir anduviendo, ¿no? Efectivamente, tú ves que yo te cubro. Eso es lo que puede pasar, claro, es lo que nosotros ahora no nos vamos a ir en primera línea. Nosotros vamos a cubrir, nos vamos a volcar en todo el tema, vamos a intentar de evitar el frente turco. O sea, vamos a intentar evitar entrar directamente en combate. Pero claro, los turcos en el momento en el que vean el percal y digan, bueno, si los sirios tienen atado en corto a los kurdos, no va a existir un Kurdistán y las milicias van a acabar o masacradas en una guerra con turcomanos, FSA y yihadistas, y los 4 que queden, pues van a ser desarmados, van a se integrar en el ejército sirio, yo me quedo tranquilo. O sea, yo ya sé que el panorama está controlado y que no voy a tener yo ahora aquí un problema en mi patio trasero. Vamos a ser sinceros. Precisamente esto va camino a acabarse. De una manera muy violenta, sí, pero va camino. Con una traca final bastante fuerte. Sí. Porque la traca final viene en la zona norte, pero que se acaba. Date cuenta, hay que hacer una limpieza, y lo siento por lo que digo, pero hay que hacer una limpieza de mercenarios extranjeros que están en Idlib, que si caen aquí, bendito sea Dios,
y de los 70.000 yihadistas que son, en el fondo son hijos de 8 años de guerra muy dura en Siria, aparte de lo que viene de Irak, ¿vale? Porque muchos son iraquíes. Eh, entonces, ¿cuál es lo mejor que puedes hacer con todo esto? Pues que caigan. Ya está, que caigan. Yo lo siento, pero ya está. En todo esto, coges a los 3,5 millones de sirios que tiene Turquía. Más ya ha dicho Orbán y demás que cuando queráis los que tenemos por aquí, os lo mandamos y se lo vamos a mandar todos. Entonces, perdón por lo que voy a decir, pero entre que los kurdos van a ser la carne de cañón eh, porque les conviene, no por otra cosa, porque es que no les va a quedar otro remedio. Y les van a ir dejando que se vayan dando, quiero decir, y además los kurdos son, quiero decir, con perdón, tienen unos cojones, tiene caballo de espartero, quiero decir, los gastan pero bien, van a repartir estopa toda la que tienen y más, pero van a caer, porque Sí, son, porque son entre los 70.000 y lo que hay en Idlib y los refuerzos que vengan de Chechenia, porque vendrán, sí. porque vamos a ver, de Afganistán, de Bosnia, de Chechenia y de Libia van a ir para allá concentrados yihadistas a patadas, porque si eso cae, caen muchas cosas, ¿vale? O lo que hay que contar, hay que contar que ahí se va a producir una gran concentración. Vale, pues todo eso que se lo coman ellos y nosotros les vamos a ayudar. Y nosotros, quiero decir, el gobierno de Siria le va a ayudar y la OTAN le va a ayudar. Pero que se lo vayan comiendo. Pero la ayuda es precisamente para que no los masacren para nada, sino para que, ya que os masacran, al menos nosotros nos quedamos en el terreno. Eso es. No vaya a tener la cobertureta, pero que sepáis que vaya a lo que vaya. Y de paso, los 30-35 kilómetros de ocupación, que en verdad va a ser esa, ¿vale? Y eso está pactado con el gobierno de Siria, pero seguro. No se lo va a quedar Turquía, pero sí que va a influir muchísimo en las sinergias de la reconstrucción, que por ahí es por donde yo veo. Obviamente, también, claro, también lo que busca, por un lado, es replicar lo que hizo Gaddafi en el Auzú, en la zona del norte de Chad, buscar una franja de protección, pero al mismo tiempo también buscan, y esta vez ellos sí lo van a conseguir porque han tenido entendimiento con Damasco, es lo que intentó hacer Israel con Siria en los Altos del Golán. Es decir, yo te conquisto este territorio, pero yo te devuelvo si te portas bien conmigo. Con los israelíes no lo consiguieron, pero entre Damasco y Ankara ahora hay buen entendimiento, porque tienen enemigos comunes, intereses comunes, y por lo tanto eso es un as en la manga que guarda Turquía para asegurarse que Siria se porta bien y al mismo tiempo Siria se asegura que Turquía también se va a portar bien con ella. Eso es. Justamente es eso. Y además, en todo caso también, esto cuidado porque puede abrir también incluso a cambios políticos en Irán. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido en que si esa zona se estabiliza, al igual que hay cambios políticos en Turquía, y más que va a haber, y Erdogan espera ser el patrón de esa nave, ahora si ustedes se fijan, hay un volantazo a nivel internacional y en el tablero geopolítico. Entonces, básicamente, si tú tienes el poder, haces todo lo posible por llevar tú el volantazo y llevarlo como se tiene que llevar, o si no, apártate. Sí. ¿Vale? Y es el caso de Salvini y es el caso de Johnson. ¿Vale? Pues Erdogan ha sabido mover muy bien sus piezas, pero que muy bien, las cosas como son. Y, y dice, vale, Turquía es como guardián aquel de las puertas, ¿no? Lo que pasa que eran dos guardianes para una puerta, uno te dice la verdad y otro siempre te miente, ¿no? Pues aquí hay muchas puertas y muchos guardianes y todas esas puertas están en Turquía y miran hacia puntos tan estratégicos, tan sensibles y tan vertebradores del mundo que viene, que lo único que no se puede desenfocar ni mandar al garete es Turquía e Irán. Efectivamente. E Israel por hacer la triangulación, ¿vale? Pero una vez hecho esto, si no ha caído Bashar al-Assad, no va a caer, olvídense, no va a caer. Y si, en todo caso, lo que puede pasar en Irán es, creo que una vez lo hablamos en aquel programa tan maravilloso de 4 horas, en el mundo pérsico, el mundo iraní, hay un equilibrio siempre
entre el poder, entre el Shahanshah, el rey de reyes, el poder civil y el poder espiritual, ¿no? Siempre. Que tiene como un archimago que es como el mago es, entiéndase, como que no es el mago que hace encantamientos, sino que es el mago del gran sacerdote. El sumo sacerdote. Eso es. Pues hay un sumo sacerdote y un gran rey, ¿no? El gran rey debe existir y debe incluso equilibrar dentro de ciertos límites al poder religioso. ¿Qué es lo que pasa en Irán? Que ese equilibrio no se da. Precisamente Efectivamente. quien lo podía haber dado, que era Ahmadinejad, eh, mm, el propio... No supo pilotar la nave, no fue un Erdogan. Eso es, No supo pilotar bien la nave y eso es, se decantó por eso convertirse es, precisamente en un ejecutor de Jamenei, eso es. que es el que realmente, que es el que eh, realmente manda en el país. ahí. Entonces, o se encuentra ese equilibrio, que se tiene que encontrar, ¿eh? Quiero decir, en la región, vamos a ser sinceros, una vez pase esto y se estabilice esto, falta encontrar el equilibrio entre el poder temporal y espiritual en Irán y con Arabia Saudí hay que hacer algo, eso sí, ¿eh? O, El, 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 el equilibrio, yo que conozco Irán bien, ¿no? Porque he estado ya un par de veces y he tenido relación interesante dentro del país, conozco gente. Irán no se va a terminar de estabilizar de la revolución hasta que no pasen dos cosas. Uno, que la generación revolucionaria pase a mejor vida. De hecho, Jamenei fue uno de los grandes líderes de la revolución, fue uno de los grandes generales también durante la guerra Irak-Irán. Es decir, que esta generación revolucionaria, que era joven en aquel momento, porque Jamenei tiene 80 años, cuando la revolución tenía 40, era un tipo joven en aquel momento. O sea, que esa generación pase a mejor vida. Que le sustituya a una generación nueva, una generación moderna que no tenga ni el recuerdo de la revolución ni el recuerdo de la guerra y que al mismo tiempo vea un panorama estabilizado alrededor. Entonces se darán cambios interesantes como el que ya se ha dado, que es el tema de permitir a las mujeres 40 años después que puedan acceder a partidos de fútbol, a los estadios deportivos. O sea, que Irán dentro de todo lo que es, que Irán es un país mucho más moderno de lo que la gente cree, o sea, está mucho más cercano a la concepción iraní, a la concepción turca del Estado y la religión que a la concepción saudí, aunque nos digan lo contrario, pero sí se están dando pasos hacia una liberación, porque claro, existe una nueva generación, la generación del teléfono móvil, la generación del, ahí no está el iPhone, pero bueno, está el Huawei, está el Xiaomi, o sea, estamos hablando de una generación que tiene acceso a Internet, o sea, tienen los VPN, ¿no? Que les permite entrar en Facebook, que les permite entrar en YouTube, o sea, ellos ven el mundo exterior y por lo tanto el gobierno poco a poco le está cediendo, o sea, la revolución se está suavizando y eso va a llegar tarde o temprano a un punto de equilibrio dentro de Irán, que es lo que va a terminar de equilibrar la balanza. O sea, los safávidas y los otomanos son los que al final van a acabar, como han hecho siempre, van a acabar dominando la región. Y además la van a dominar en un entendimiento, porque estos dos imperios en Oriente Medio nos chocan, se solapan, no chocan. O sea, no es un choque como el que existe entre Arabia Saudí y Turquía. O sea, no es un choque. O sea, se solapan porque son diferentes comunidades, que viven juntas pero que son diferentes comunidades. O sea, se unen como un puzzle. Donde uno falla, el otro ocupa el lugar. Donde uno no puede llegar, llega el otro. De tal manera que es eso. Y como dices, Arabia Saudí hay que darle un palo. Sí, sí, no, es que es así. Y además, si te fijas, bueno, ya Netanyahu, yo dije que Netanyahu se le propondría hacer gobierno, pero que no lo podría hacer. Y efectivamente no lo puede hacer. Entonces, seguramente lo haga Gantz. Vale, perfecto. Había que sacrificar a Netanyahu, se le sacrifica. Pero yo estimo que Gantz va a jugar en clave de acercamiento con Turquía, ¿vale? Y también ambos de presión hacia Arabia Saudí y demás, junto con Egipto. Es decir, Sí. ¿por qué digo todo esto? Porque al cerrar ese círculo sobre el pivote de la geopolítica de Jerusalén en este nuevo espacio, es la forma de que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos acaben de girar y también ayuden a encontrar una solución a la zona junto con Egipto. Porque atención, si eso empieza a funcionar, la riqueza
la estabilidad y el foco de poder que se va a generar en toda esa zona es descomunal. Claro. Es una pasada. O sea, es que es una puñetera pasada. Es una locura, de hecho. O sea, ríete todos los peces de colores. Y para que vean también los símbolos y cómo se venden las ideas, ¿no? Como bien decía Coldo, las mujeres vuelven a poder asistir a los campos de fútbol en Irán. Durante el Mundial de Rusia, a ver si recuerdas qué pasaba con las mujeres de Irán, que podían asistir a los partidos de fútbol. Efectivamente. Y es más, no llevaban velo ni llevaban nada. Eso es. Y entonces esa idea se vendió desde Rusia, sabiendo que Rusia tiene un papel clave en Asia Central y en esa zona. Si eso no hubiera estado acordado, esas imágenes, aunque se hubieran dado, no se hubieran enseñado. Efectivamente. Pues estaba preparado. Esto es una Eso es. parte también del proceso de limpieza de imagen iraní, ¿sabes? Porque es que Irán tiene muchísima, yo siempre lo digo a todo el mundo y creo que te lo comenté a ti una vez, ¿no? Que estuvimos juntos. Irán tiene muy mala prensa, pero Irán es un país que es seguro, que es bonito y que es totalmente moderado. Y yo siempre digo lo mismo, Marruecos, a pesar de que no lo vendan como un país maravilloso, genital, es mucho más radical y tiene una sociedad mucho más radical y mucho más peligrosa que la iraní. O sea, yo me he movido por el centro de Teherán, yo me he movido por el centro de Qom, en Shiraz, y yo en ningún momento me he sentido ningún tipo de inquietud. Ojo con darte un paseo en ciertas horas en Tánger. No, claro. Y lo digo por experiencia propia. No, que sí, que sí. Bueno, pero Es así. es que Marruecos tiene ahí una superposición es que Marruecos, vamos a ver, volvemos a lo mismo, la historia, ¿no? El espacio que ocupaba Marruecos antes lo ocupaban 3, 4 reinos, ¿vale? Y esos 3 o 4 reinos estaban en conflicto. Y por algo es. Quiero decir, por algo es. Para empezar, la península tingitana siempre se ha considerado Hispania. Y eso lo han considerado los cartagineses, los romanos, los godos y todo el mundo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que ese espacio no es el espacio que se da en el Atlas. Y a partir de, bueno, ya no vamos a, bueno, un día sí que hablamos de Marruecos. Hablamos de Marruecos, que da también para otro programa, pero... Pero ¿qué es eso? Que quiere decir que se superponen los tingitanos, que propiamente son tingitanos, los pequeños que ya no, ¿sabes? Luego entramos propiamente en los bereberes, que como más amplios. Y luego tenemos lo que ellos llaman los marroquíes, ¿vale? Y ellos te dicen los marroquíes. Y sí, tienen razón los marroquíes. Pero es que eso es un polvorín, claro. Sí. Vamos, lo es. Eso, y en general el Magreb en general, o se encuentra una solución pronto el Magreb, o si no, verdaderamente De hecho, las tensiones del Magreb están empezando a cocerse en la zona del Sahel. Sí. Es en el Sahel donde se está empezando a cocer todo el tema y... Sí, ojo ahí. Es que además, si te fijas, de alguna manera se reproduce el mismo, que es una pulsión que siempre se da históricamente, ¿vale? Es decir, Cartago es una colonia de Fenicia, ¿no? Vale, pues la cosa viene desde el Oriente, desde el Levante Mediterráneo, hace un alto en el Cabo Bon y luego sigue hasta las puertas de Hércules, ¿vale? O sea, es decir, en términos... Y va engullendo todo el Mediterráneo. Exactamente. Y la conquista del Islam, pues lo mismo, hacen un alto en Túnez, Cartago, Cabo Bon, ahí hacen un alto, descansan un ratito, pasan un tiempo y vuelta hasta las puertas de Hércules. Los turcos lo hacen por la zona de los Balcanes y llegan hasta Viena. Sí, señor. Pero es que son dinámicas, oye, que vamos a ver, por algo los árabes que recogen una tradición que le viene, los árabes no inventan nada, los árabes recogen la tradición que tienen y ellos le llaman Magreb y Masrek. Pues el Masrek por algo llega hasta propiamente Túnez, ¿no? Y de más o menos Túnez, para allá le llaman Magreb, que quiere decir Occidente. El Occidente, efectivamente. Bueno, pues por algo es. De hecho, el Magreb está étnicamente totalmente diferenciado entre Marruecos, Argelia, Túnez, una cosa, Libia, Egipto es otra.
Eso es. Libia está ahí en medio, es más africana, y Egipto se considera a sí mismo Oriente Medio. O sea, no sé, Sí, aunque tenga 3/4 de su territorio en África, claro. ellos se consideran Oriente Es Medio. Asia, es Ellos, Asia. Sí, sí, sin pues, duda. Sí, sí, además sí, así. O sea, completamente diferenciados. vamos a ver, y en el mundo del futuro, las soluciones pasan por Alejandría, por Jerusalén, por Damasco, por el Estambul. Cairo, por Estambul. Sí, señor. Sí, 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 sí. Sí. Pero, De pero hecho, eso de es así. hecho, de hecho, un dato muy interesante que tiene que ver con la guerra púnica y de cómo al final estas pulsiones también hacen que, aunque exista rivalidad, al final siempre uno dinoy, ¿no? O sea, si, aunque yo me lleve mal con este, es uno de los míos. Y si viene un tercero, yo no me voy a unir, ¿no? Me refiero al caso de cuando está la guerra de Cartago Mm, y los romanos piden ayuda a la flota fenicia, los fenicios dicen que no, 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 que sí. ellos no van a ayudar a los romanos contra los cartagineses, porque son de origen fenicio. Y los romanos se quedan un poco como, perdona, o sea, que no nos vas a ayudar, no. Y los fenicios se niegan, Sí, sí. precisamente porque los cartagineses vienen de Sidón, son de origen de la ciudad de Sidón, ciudad preciosa donde yo estaba y que recomiendo a cualquier persona que vaya al Líbano, que disfrute y que vaya, porque la ciudad merece bastante la pena. Y los fenicios se niegan. Mm. O sea, el conjunto de Fenicia, que no era una región, sino que era un conjunto de ciudades-estado, se niegan a participar en la guerra púnica del bando romano. Y los Pues romanos se dan cuenta que, ojo, sí, sí. Por cierto, para descansar un poco a la gente, qué bonitas son las noches del Líbano. sí, 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 hombre, la noche de Beirut tiene un encanto maravilloso, ¿no? Son maravillosas. Son, Pero son vamos, maravillosas. Esas noches son increíbles, sobre todo cuando caminas por la en pri- zona de Algemeise y en y primavera, vas. esa explosión de olores, eso eso es la hostia. Sí, Es la hostia, es la hostia. es una Y, maravilla. y el mar, oh, Dios mío, eso es una locura. Sí, yo recuerdo que estando en Sidón, Sí. por la mañana cuando salía del hotel, ¿no? Antes de prepararme para ir a los campos de refugiados palestinos, Sí. me tomaba un Mm. café que, bueno, que prácticamente podías masticarlo, un Sí, café sí, turco muy espeso, una maravilla, vamos, te lo podías comer con tenedor de cuchillo. Sí, sí, efectivamente, se pero eso, corta claro, efectivamente, de lo espeso que es, pero es delicioso, es muy suave, mucho. muy Sí, sí, bonito, muy bueno. Y claro, yo miraba al mar Mediterráneo, ¿no? Y miraba al occidente y decía, joder, pero si es que mi casa está al otro extremo. justo. ¿Sabes? Y cuando luego está el chiringuito, ahora no me está tomando algo aquí en la línea, mirando al Mediterráneo, y decía, joder, pero si es que yo estaba, hace unos meses yo estaba en el otro extremo. Es decir, eso es el Mediterráneo, ¿no? Al final nos miramos unos a otros, En el mar. y es efectivamente en el mar, Sí, de hecho, los países mediterráneos, la verdadera patria de los países mediterráneos es el propio mar Mediterráneo, porque sí. yo lo veo así. Cuando me dicen, bueno, sí, yo soy español, pero mi patria es el Mediterráneo porque es el Ah, que lo baña todo, ¿no? Que te no, no, da un. y por encima de todo. O sea, yo mira, alguna vez he explicado que a ver, tú entiendes cómo debes recitar eh, los versos de la Ilíada, ¿no? Y de la Odisea. Cuántas sílabas cortas, largas, tiene un ritmo, papá. Vale, tú eso lo entiendes perfectamente, porque es una cuestión de entendimiento, pues tú lo entiendes, ¿vale? Cuando te pones delante del mar, y te digo más concretamente, es la tarde, es el cambio de oleaje que sea sobre las 4, las 5 de la tarde, más o menos, de marea. Hijo mío, ahí está la Ilíada, y ahí está la Odisea, y es que ese es el tempo, y es el metro, ¿no? El metro, el orden, ¿no? El orden te lo da a que tú acomodas los versos de la Ilíada y de la Odisea, que eso es la vida misma. Efectivamente, es que eso es el Mediterráneo. O sea, Sí, cuando vas leyendo, ¿no? La Ilíada, la Odisea, ¿no? Y cuando habla, por ejemplo, Odiseo, ¿no? De que quiere volver a su casa, recuerda el queso, el vino, qué dice, pero locura. si es que eso sigue siendo lo que hoy en día se sigue viviendo así Todo, eso es. todo el Mediterráneo, ¿no? Y es eso, es la auténtica, es la vida, es pura vida, Sí, 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 sí. es así.
Me gustaría, después de este pequeño y breve descanso, me gustaría hablar también sobre ese proyecto erdoganiano muy Sí, interesante que se ha sí, vivido y que de hecho empieza también a hacer mella aquí en España, sí. que es cómo hemos hablado de las organizaciones pantúrquicas internacionales, Ujú, del Consejo de Cooperación de Estados Túrquicos que se funda en el año 2009, aparte del otro que había mencionado antes, del 93, cómo se va afianzando tal. Pero vamos a hablar también de un tema interesante en Turquía, que es cómo se está proyectando primero en el mundo árabe y ahora también en el mundo que no es árabe, por ejemplo aquí en España también, a través de la inversión en medios de comunicación, especialmente en series de televisión. Hay varias series turcas que son muy interesantes. Una se llama Ertugrul, sí. que es sobre el padre del fundador de la dinastía Osmanli. Ertugrul era un bey, reyezuelo de una tribu túrquica del centro de Anatolia. Eh, También la serie Muhteşem Yüzyıl, que habla sobre el reinado de Suleiman Kanuni, o sea, de Solimán el Magnífico, y Koshem y demás, ¿no? Aparte luego de las series estas de amor, que son un refrito de estas series venezolanas y cubanas y colombianas, que ahora están llevando a cabo los turcos, ¿no? En versión túrquica. Pero también la inversión en esas series históricas, que a mayor gloria del Osmanli Devleti, ¿no? Que es del Estado otomano, y cómo también se proyecta a través de esos medios de comunicación, ¿no? Cómo la propaganda sigue siendo importantísima a la hora de demostrar tu proyecto imperial, ¿no? Sí, sí, sí. Además, Turquía, a pesar de que los persas se ríen de los turcos y, y, y los chistes de los persas siempre se meten Con los con, turcos. con los turcos, siempre, es que pueden ser muy... Pero, a ver, dejando con esa parte, eh, Turquía tiene un pozo, eh, poniéndonos más serios, tiene un pozo sufí que es extraordinariamente espectacular. Totalmente. Rumi es maravilloso y es potentísimo Sí. De y hecho, Rumi, que era persa, sí, muere en Konya, que en sí. aquel momento pertenecía al imperio persa, pero que ahora está en el centro de Turquía, Sí. es Turquía. Y está reivindicadísimo por los turcos. Sí, 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 de hecho ahí se le llama Mevlana, Eso es. y es, Lo- vamos, es considerado bueno, si Osman es el fundador del Imperio Turco, para ellos Mevlana es un elemento importantísimo cultural. De hecho, hay tarikas sufíes, como por ejemplo la Bektashi, Ujú. que tiene que ver con los hijos de los genízaros, pero también está la más famosa, la de los giróvagos de Konya, que van dando vueltas. Yo los he visto en Sirkechi, en directo, son maravillosos. Saben Y, ellos, saben ellos. y Y es además, la columna vertebral sufí, como bien dices. Muy interesante ese punto. sí, porque, ¿verdad? Y esto hablo de eso porque hay una penetración y cada vez mayor, y es lógica, ¿eh? Y además esto nos une con España, el mundo sufí, con Ibn Arabi. Sí. Y a través de él, la piedra fundacional en según qué aspectos del Renacimiento, como es la Divina Comedia. Eh, Ujú. Depende cómo hablemos, el Renacimiento hay quien lo ve en según qué aspectos de Petrarca, en otros de Dante, en otros ya nos vamos al neoplatonismo de Pico de la Mirándola, pero realmente el camino que, que, que permite ese renacimiento verdaderamente a un nivel intelectual, filosófico, etcétera, viene a través de Ibn Arabi y a través de la mística sufí. Efectivamente. Y, y esto es algo que nos une bastante con ese mundo. Pero sí, efectivamente. Y luego vamos a ver, vamos a ser sinceros, la comida turca es muy buena, es buenísima. Eh, Delicioso. Hablando de poder blando, ¿no? Es una locura, es una locura. Y es que, Ojo, interesante que me acaba de llegar a mí una noticia de última hora a través de Russia Today. sí, Lavrov anuncia el final del operativo turco Fuente de Paz en Siria.
Ojo, Lavrov, no Estados Unidos, no Mike Pompeo, No, no no, Donald Trump, Lavrov. no, Literalmente, se está acabando. Anuncia el final del operativo turco Frente de Paz en Siria. es precisamente, ¿te acuerdas que hoy te decía palabras de François Hollande, que decía Vladimir Putin es el arquitecto de la paz en Oriente Medio, dicho por el expresidente de la República Francesa, François Hollande. Y es así. Quiero decir, cuando Francia hoy, no lo ha dicho Macron porque ni Sarkozy, porque vale, lo ha salido a decirlo Hollande, y atención, esto tampoco es casualidad porque el más otanista de todos los presidentes de Francia en mucho tiempo ha sido precisamente Hollande. Sí, sí, ¿Vale? totalmente. Pero es que es muy interesante lo que ha indicado Lavrov. Dice, esto es de lo que hemos hablado durante mucho tiempo y enfatizado, que una solución al problema de los kurdos y sus aspiraciones es imposible sin que la República Árabe Siria y su gobierno legítimo recupere el control de toda la frontera. ¿Eso qué significa? Que los kurdos se han quedado solos, que los turcos se quedan tranquilos y que los sirios tienen carta blanca para moverse por esa región y que los yihadistas turcomanos, FSA y kurdos están ya amortizados. Ahora Sí, toca barrer. sí, sí, justamente. Y lo que decíamos, Lo que decíamos antes, Idlib, efectivamente. Idlib y estos 70.000 locos de la colina que van a estar entre Irak e Irán, que hay que pillarlos en una tenaza, entre tres. Pero sí, sí, eso se van a encargar sobre todo los kurdos. Y Sí, sí, luego, sí. venga, vamos a ver, otra cosa muy interesante. Mientras Francia ha estado haciendo todo lo que estaba haciendo, pues me refiero intentando mantener vivo el Kurdistán y demás, pero cada vez menos. Y mientras se están cagando en los turcos más o menos de boquilla, vamos a ver, el sistema de defensa antiaérea SAMP-T, que se está desplegando en la provincia turca de ya diré cuando pueda, de cara a las malas, en el sureste del país, está fabricado por Italia y por Francia. Más vehículo de mando y control y 6 vehículos de lanzamiento armados cada uno con 8 misiles dentro del mismo programa, fabricación italo-francesa. ¿Se acuerdan que hablábamos de las sinergias entre Italia y Francia y de sus... Bueno, pues aquí tienen cómo va todo, ¿ven? Como todo tiene su sentido, ve como todo al final acaba por encajar, aunque parezca mentira. Y esto también, a la corta o a la larga, por lo que luego les decía, por el efecto que va a traer hasta el último hombre, porque hay que pelear hasta el último hombre allí, va a suponer que por parte de Afganistán, Bosnia, Chechenia, Libia y otros países, yihadistas van a ir para allá, pero a patadas. Porque la batalla la van a dar allí hasta en términos escatológicos religiosos. La quieren dar ahí, la tienen que dar allí. Porque si no la dan allí, tal y como está la situación, sería perder la batalla ideológica religiosa por parte de los hermanos musulmanes, que la tienen, que no solo es su eje social, que lo es, y es muy fuerte, pero también hay un eje escatológico religioso, y eso en los análisis se olvida. Hay una escatología musulmana en la que los hermanos musulmanes, y en general en el mundo musulmán, está presente, pero en los hermanos musulmanes más. Y en el yihadismo, tanto Al-Qaeda como derivados, como Estado Islámico, desde luego el Estado Islámico, esa escatología se da. Por lo tanto, esto permite quitar un agente o remover un agente en Libia que con el refuerzo que va a sacar Rusia y con el bombardeo que está haciendo Estados Unidos y el fortalecimiento que va a haber en Europa, porque paradójicamente tanto Francia como Alemania, como Reino Unido, como Italia están empezando a apostar cada vez más fuerte por su industria militar, y cuando uno hace eso es porque quiere impulsar su propia política exterior. Efectivamente. Y Estados Unidos les está dejando hacer. Eh, no sé si dentro de esta OTAN o dentro de una reformada OTAN que puede llegar en el siguiente mandato de Donald Trump, pregunto, no lo sé, quizás, depende. Pero que bueno, que de alguna manera
A ver, no estamos diciendo esto se va, esto ya está, vamos a darnos un abrazo todos. No, la solución va a ser, vamos a ver, lo que empieza con sangre, eh, Termina no- con sangre. sí, sí, no puede ser de otra manera. ¿Eh? Y cuando uno mueve tantas piezas para cambiar tantas cosas, porque aquí ya no solo es Oriente Medio, ¿eh? Se lo hemos dicho y se lo hemos recalcado que a lo largo de la historia, cuando uno mueve las piezas en Oriente Medio de esa manera, es que se está construyendo un espacio imperial nuevo. Mm. Y en esa zona están esperando a ver, eh, aunque, ¿Quién ya, gana? aunque ya tienen sus sospechas, quién gana. Pero ya están, cuando se están encontrando soluciones es porque ya huelen un equilibrio de poder en la zona y a nivel global. Ya lo empiezan a oler. Ya lo Mm. empiezan a oler. Por Sí, eso, porque se empieza a definir, ya se está definiendo eso es. algo Que que no va a viene ser, para, que no va a para ser que... fácil, ¿eh? Pero No, no, que claro que el, no. el nuevo orden mundial que va a sustituir El de el Estados que Unidos. sí, ya está aquí. O sea, esto ya empieza a coger forma. De hecho, ¿Cómo? las tensiones en Oriente Medio, por ejemplo, también se han dado, curiosamente, en el Caribe. Ah, amigo, Con claro. Venezuela, por ejemplo, se notaron, se han dado también En en el Brasil, Pacífico, claro, en Brasil, en el Pacífico, entre China, Japón, Estados Unidos, Taiwán. O sea, sí, se han dado también en la India con Pakistán, con China, o sea, sí, en sí. África también, o sea, se están dando Sí, sí, sí. Sí, sí, tensiones en muchos lugares. Son terremotos y luego pequeños terremotos alrededor. eso es, eso es. Si ya en los años 90 ya se hizo un amago, pero China, que podía haber sido un motor de dinamismo, llegó hasta cierto punto, porque cuando comprendió que ya no podía llegar más lejos, de hecho, entonces China se sustentaba gracias a los tigres asiáticos eh, que mandaban financiación a China, esperando que cambiar el régimen chino, estoy pensando por ejemplo en Taiwán, lo esperaban cambiar a raíz de desarrollo de capitalismo, desarrollo de individualismo, desarrollo de democracia, cambio de sistema. Esa era la Nada. lógica que ellos esperaban, pero no se dio. Pero no obstante, De hecho, los chinos tienen la particularidad de, en primer lugar, ser muy poco inventivos políticamente hablando, o sea, tienden a anquilosarse y también son muy poco dados a rectificar. O sea, suelen mantener una idea y suelen desarrollarla con su paciencia, con su modelo, pero no suelen ser ¿cómo decirlo?, corrompible. O sea, no son como otros países que tú puedes llegar, montar, hacer una historia rara y cambiar un régimen por otro. Los chinos son de otro modelo, son... China tiene muy clara un par de cosas. La primera, luchar contra el individualismo, porque es la manera de mantener cierta estabilidad social a partir de una maquinaria burocrática imperial muy bien engrasada, apoyándose en su civilización confuciano-taoísta para lo que les conviene. Punto uno. Punto dos. Hay que luchar contra el cristianismo porque el cristianismo estructurado en la ideología política militar imperial de Roma es un peligro que si llega allí como bloque les barre. Esos son dos cosas que tienen súper claros. Es decir, mientras lo que el mundo abrahámico, ya no hablo cristiano, digo abrahámico, esté fragmentado, que todos somos herederos de Roma, mucho ojo, todos somos herederos de Roma en el mundo abrahámico. Mientras esté fragmentado y no aglutinado en torno al núcleo central del cristianismo, no pasa nada. Es un peligro, pero no pasa nada. Ahora, como eso se regule, se organice y se articule y crezca y vuelva Roma como imperio cultural, religioso, político, administrativo, a todos los niveles, eh, Les puede dañar bastante. bueno, es que echar a temblar. O sea, eso es una realidad. Y precisamente el que estemos tan fragmentados es lo que evita eso, ¿no? Pero cosas así cosas así, lo que está pasando es una señal interesante. Es una señal que puede aventar otro tipo de mundo y puede hacer gravitar el mundo en unas lógicas distintas. Y, Efectivamente.
Ya sé que lo que estoy diciendo parece que va a costar todavía más sangre y que va a ser. Pero, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo no soy ni optimista ni soy pesimista. Yo soy realista, por encima de todas las cosas. efectivamente. Y vamos, si alguien me conoce algo, sabe que es así. Eh, bueno, Es sí, decir, es que, curiosamente, en la lectura que se puede entender ahora mismo, ¿no? de todo este programa es que somos optimistas, que la guerra en Siria ha terminado, que ahora todo el mundo vamos a comer aquí maravillas dulces, esto va a ser una maravilla, ahora todo el mundo va a ser feliz. No, ojo, estamos hablando de que es un modelo en la cual, porque toda reconfiguración geopolítica implica sangre, implica guerra, implica un punto de fractura. Siria ha sido un punto de fractura, la sangre va a continuar corriendo y que ahora mismo, bueno, pues se está construyendo un mundo nuevo que se está redefiniendo en esta región, pero que no es, no estamos hablando de un punto de vista optimista, ni un punto de vista, sino estamos hablando de una realidad que se está dando y el hecho de que la guerra siria ha arrojado un resultado y por lo tanto es hora de que vaya terminando, porque ya el resultado ha quedado claro. O sea, la victoria, es lo que comentaba una vez en un artículo sobre el modelo de guerra híbrida y aliados interpuestos. La victoria de una pequeña milicia en un lugar puede establecer un dominio regional dentro de un dominio a escala global. Y eso es lo que se ha dado en Siria. O sea, un presidente que no es el más poderoso de los que hay en Oriente Medio, porque Erdogan, los saudíes y tal, tienen muchísimo más dinero, tienen muchísimo más empuje, pero la victoria de este presidente ha reconfigurado Oriente Medio y está reconfigurando el mundo. Y está generando tensiones en China, como hemos estado hablando, en el Caribe, en África y en Europa. Ojo. sí, sí. Y luego, lo que decíamos, condición sine qua non, que haya un cambio político en Irán en la medida, en la medida histórica. Estoy hablando, no estoy hablando de otros términos, estoy hablando de una medida histórica. Es decir, y les voy a dar un truco a los anglo-norteamericanos. Si ustedes quieren acabar con lo que hay ahora mismo en Irán, potencien la figura de un Shah, de un rey de reyes. Es cierto que se van a fortalecer más, pero no van a tener los problemas que han tenido. Y la región, toda la región, en un sentido muy amplio y muy ampliado, se va a estabilizar mucho. Rusia, bueno, Rusia puede optar o por seguir en la vía del conflicto, o por buscar un equilibrio a 3 bandas en esa zona, pero a 2 bandas también en Europa. Que al final a Rusia le quedan 2 vías, o conectarse por todo esto a ese mundo, vamos a llamarle abrahámico, Que de o hecho lo está consiguiendo. que lo está consiguiendo, o por lo menos se está poniendo todo su empeño en ello, o si no, no le queda más que partirse, y cuando digo partirse, es partirse, doblarse y volverse a partir ante el empuje de China. Y cuando digo partirse. No estoy hablando de doblarse, digo partirse. Sí, es así, porque es muy interesante, es que es muy interesante también cómo se se ha dado la noticia. Es que no ha sido Trump, no ha sido Mike Pompeo, no ha sido No, no, ninguno de no. estos, ha sido Lavrov. O sea, Lavrov es el que ha dicho que han negociado con Sirio y con Turco y se ha acabado la presión. Es decir, es muy interesante la influencia y el tándem también Moscú-Ankara que se está dando, a pesar de que han habido unas tensiones muy graves Sí, entre Rusia y Turquía, pero como ahora esas tensiones han redefinido, ¿no? Un espacio ahora de colaboración que puede dar un tándem Siria, Turquía, Irán, Rusia, muy interesante y que a más de uno les hace... pero si te digo una cosa, Carlos, la famosa expulsión del proyecto del F-35 de Turquía, ¿no? Ya está, Turquía se va a salir de la OTAN. Turquía no se sale de la OTAN, Turquía se está volviendo en la pieza central de la OTAN. Es que efectivamente. es eso. Y aquí Pero viene, ojo, y aquí- yendo por libre. sí, exacto. Y además de eso, lo bueno es que articula un eje rotor. Nosotros habíamos llamado a esa región la bisagra del mundo. Y es que es la bisagra del mundo, en el sentido de que si ese eje rotor funciona bien, eh, precisamente de todo lo que está sucediendo ahora, nos podemos encontrar con que Francia, Italia, Reino Unido y Alemania empiezan a cooperar
en una política exterior más potente de Europa, pero con Rusia, a través de, volvemos a lo mismo, Turquía. Turquía tiene que encontrar una solución a la cuestión con Grecia, que eso sí que es fundamental, lo tiene que encontrar, porque dentro de de la lucha de poder que se están cargando en Washington, hay mucho interés en enfrentarlos. Y esto también lo mencionamos en uno de nuestros programas, si lo recuerdan, dijimos, Sí. ojo por esa vía, sobre todo porque se puede generar un conflicto además en un punto vital, pero bueno, es eso que decíamos. Y bueno, es también lo que precisamente ha dicho, insisto, Hollande. Vladimir Putin lo reconoce como constructor de la paz y también reconoce el poder eh, militar en un panorama híbrido tanto de Rusia como de Irán. Y, y eso ha sido fundamental para mantener al Assad. Eh, en fin, es ese mundo en el que todo encaja, pero también, por ejemplo, que eh, menciona Hollande, estamos ante una crisis importante para el porvenir de la OTAN. ¿Cómo confía en el presidente estadounidense Donald Trump? Se interrogaba el presidente Hollande. Bueno, sinceramente, propaganda. Mm, Claro. propaganda. ¿Propaganda por qué? Pues porque eh, hoy o ayer Francia y Alemania han firmado más desarrollo de su propia tecnología militar en detrimento de la de Estados Unidos, sanciones y contrasanciones que se están moviendo dentro del espacio Estados Unidos y demás, Estados Unidos-Europa, precisamente por eso, porque si se desarrolla una industria armamentística europea, se está desarrollando una industria pesada europea. Cuidado, ¿saben? Pero bueno, Implica la pérdida de poder de Estados Unidos. exacto. Pero bueno, también es lo que yo les decía, que es una oportunidad para ganar esa fuerza en una cooperación. Es decir, ese famoso plan, esa famosa idea de incorporar a Rusia a la OTAN, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Es decir, que si queremos la paz, de verdad, y queremos construir un orden de verdad, ¿por qué no? ¿De acuerdo? Ya. Podemos establezcamos unas contraprestaciones. Toda la negociación requiere una contraprestación. Estamos de acuerdo en eso, por ambas partes. Si somos honestos y somos capaces de sentarnos con Rusia a una cooperación como mínimo con la OTAN, yo ya les digo que ahora creo que cada vez diría menos que no. Y más, por eso que les estoy diciendo, porque todo el mundo veía fuera de la OTAN, ¿no? Es que con lo de F-35 tal, sí, vale, con lo de F-35 tal, pero han estado patrullando juntos Estados Unidos y Turquía el Éufrates. Y Es lo han hecho cierto. hasta ayer. Y mucho ojito con tocar ni a los franceses, que hay bases francesas secretas en Siria que no se han tocado, ni a los norteamericanos, que también hay por ahí unidades de élite que tampoco se han tocado. Que ojo, que se han retirado de Idlib y han sido despedidos a pedradas, ¿eh? A- O sea, a- por los residentes sirios. sí, 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 sí. Curioso. Han salido los vídeos ayer y son Bueno, muy interesantes. es que los abandonan. Para lo que ellos han estado tan convencidos y han creído y han esperado, los abandonan. Bueno, eh, A ver si aprenden de una vez los kurdos, que llevan siendo usados y abandonados y son la piedra traidora de Oriente Medio y todavía no se han enterado. Lo han usado los ingleses, lo han utilizado los franceses durante todo el siglo XX y parece que no se enteran todavía de que no pueden. Mira, a mí me dijo un iraní una vez y curiosamente también me lo comentó un turco y también me lo comentó un libanés. O sea que, ojo. Ojo sí, porque coincidían los tres, ninguno de los tres se conoce, ninguno de los tres tiene ningún tipo de contacto entre ellos ni nada, ¿no? Pero los tres, grosso modo, estábamos hablando sobre Occidente y tal, y nos dijo, ¿no? Me dijeron cada uno, dentro de un contexto distinto, dice, nosotros nunca, jamás creemos en nada de lo que nos digan en Occidente.
Si nos dicen que nos van a dar oro, sabemos que no nos van a dar oro. O sea, siempre hacemos lo que vosotros, no nosotros, uno de ellos especificó y dijo que el gobierno dice, todo lo que nos ofrecéis sabemos que es lo contrario. Si nos ofrecéis la independencia, sabemos que no nos vais a dar la independencia, sino que nos vais a vender. O sea, nosotros sabemos eso. Y no tenemos, y sabemos, y lo aceptan, hay otros que no. Los tres se referían previamente a los kurdos. Dice, pero nosotros os tenemos ya calados. Sabemos que nunca jamás vais a cumplir nada de lo que nos prometáis, aunque nos prometáis un chicle. No nos vais a dar un chicle, nos daréis un caramelo, pero un chicle no, aunque nos lo hayáis prometido. Esa es la desconfianza también que existe entre de los orientales hacia nosotros, ¿no? Bueno, pues llevamos ya 1 hora 40 minutos hablando del tema turco. Yo creo que ha quedado bastante claro el tema, de hecho con noticias de última hora y todo. Y me gustaría que terminaras con una reflexión cortita de un par de minutos sobre el tema, ¿no? Porque desde luego ha merecido la pena. Hemos hablado de la evolución del modelo túrquico de proyección internacional. Hemos hablado también del reto kurdo, hemos hablado de la guerra en Siria, de la presencia rusa, del mundo iranio, de Arabia Saudí, de Israel. Hemos hablado de muchas cosas en este programa y me gustaría terminar con una sencilla reflexión y una despedida. Yo, por mi parte, doy por finiquitada mi parte, paso la pelota a Daniel y que Daniel sea el que despida el programa y que haga su pequeña reflexión. Todo tuyo. Pues mira, yo creo que voy a recitar un poema de un poeta turco, Fasil Hüsnü Dararka. Se llama el poema Donde todas las cosas callan. Y bueno, yo creo que si lo escuchan entenderán por qué lo recito. Donde todas las cosas callan. Hay veces en que todos recuerdan a los vivos como si estuvieran muertos. Así como el tiempo desaparece de lugares bulliciosos con multitudes. Alguien dice, Satanás pasó, con una voz renovada en el miedo. Indigente, debo sufrir estas vastas soledades. Deseo que mi vida se destiña sobre un globo terráqueo para esforzarme por los silencios donde todas las cosas callan y ni siquiera Dios sobrevive. Muy, muy, muy interesante. La verdad es que el poema es imponente, ¿no? Y sobre todo en el contexto en el que se da. Pues muchas gracias, Daniel, por estar en este programa. Te esperamos para el siguiente y nada, que tengas una muy buena semana, que ya estemos a martes. Se hará lo que se pueda, ¿no? Como dijo el gallo. El tolero, para los que no sepan, el tolero, se hará lo que se pueda. Un placer estar contigo, Coldo, con todos ustedes y nos vemos cuando toque. Muchísimas gracias y hasta el siguiente programa. Hasta el siguiente, chao.